Comida. ¿Qué va a comer? No, luego sonó, pero me costó levantarme y para que me colgaran y yo dije, vaya. Mira. ¿Sí, bueno? Ajá. Sopita, por favor. Gracias. Ya la abrí. No, sí. Esta Dos vasos de agua, por favor. Vamos a... Gracias. Ay. Para que no se gaste la de ella. Pásame unos guantes. Ahí está, ya se lo abrí. Ah, ok. Chécate. Muy a ver bueno. si- Generalmente les digo que se paren antes. Ahí está. Ah, ok. ¿Que me pare? O sea, que vente, hazte para acá. Pero pues estás muy cómoda, entonces ya no te voy a interrumpir. Pues muy cómoda. ¿Sí ves tu vagina? No, hace ratito sí la veía, pero se movió el espejo. Ah, ok. Eso ahí. Ok. No, pues ahí sí ya la ve. Bueno, está inflamado obviamente, ¿ves? Eso Sí, es normal, claro. ¿sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Generalmente tienes que tener preparado todo. El microdacin o el antiséptico. Ok. Hace un chingo de ruido esto. El antiséptico, el spray. Yo siempre te digo que esto lo prepares desde antes, ¿sale? Ok. Entonces, aquí vamos a poner lubricante. Ok. Suficiente, ¿sale? Y lo pones por un ladito. Este, como es de vidrio, te digo, prepáralo antes. Le das Ok. 5 disparos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ¿Sale? perfecto. Y ya luego lo pones a un ladito, porque si se te cae romperlo, no es tan caro, pero qué fácil estar comprando. Claro. ¿Sale? El dilatador que vas a usar, pues el moradito. Ok. El moradito, unas gasas. Ahorita vas a estar ocupando algo de gasas. Sí, ok. Un calzón, 3 calzones. Sí. Échale uno. Y una toalla sanitaria. Toallas sanitarias. ¿Trajiste toallas sanitarias? ¿Saba? Sí, de las que quieras. Sí, están ahí arriba. Bueno, ahorita aquí te vamos a poner toallas. Fanny me ayuda ahorita a cómo ponértelas porque... Por ahí está en una esquina. No tangas, obviamente, ahorita. No, traje calzoncitos normales. Porque como son fan de que quieren usar tangas. No. Ya me han dicho. Sí. No. Ya me han dicho. Ya no me sorprende nada. Y bueno, te tiemblan las piernitas. Normal. Sí. Es como raro. Ahorita te voy a quitar la sonda, ¿verdad? Generalmente, pues esto no lo haces tú porque pues ya no lo vas a traer. Es normal que al principio hagas pipí como que en spray, para que no te espantes, que se vaya hacia las piernas, Ok. porque está inflamado. Sentiste como que un tironcito. Sí, como que, ajá. Voy a poner esto aquí. Vamos a quitarla. Ok, muy bien. ¿Te molesta mucho? No. Nada más dan es como ganas de que la hacer sensación, pipí. ¿verdad? Pero como cuando no tomas mucha agua, que hasta los así como, uy, haces pipí así. Bueno, ¿así vamos bien? Sí. Bien, déjame ver aquí. Vamos a quitar el taponamiento. Ok. Este es el tapón. Vas a sentir que descansas cuando te lo quiten. La verdad, sí. Uy, sí es un chingo. Tenías razón. Ay, no, sí. Y así que era lo que me apretaba. Muy bien. ¿Todo bien? Ok. ¿Molesta? No, Ok. para nada. Échale el microdacin, porfis, porque como ya tengo... Pensé que lo iba a sentir, no sentí nada. Ahí te va. O sea, si sientes que sale, pero... ¿Te vas a querer meter a baño ahorita después de la dilatación? ¿Cómo Si te se sientes? puede, sí. Sí, sí se puede. Ahí está bien.
Número 1, la humedad es el peor enemigo de las heridas. Entonces, si tú mantienes húmedo, Sí, se hace no vas a mejorar, ¿sale? Ok. Entonces, vamos a comenzar con la dilatación. Aquí hay unos puntitos, ¿sale? Ok. Lo más seguro es que tú llegues hasta aquí, Ok. por lo que te haya comentado, Ajá. ¿sale? Es una buena profundidad, o sea, si lo comparas, pues No, es- sí, claro, sí, es ¿sale? bastante. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Relaja bien tus piernitas, ¿sale? Vamos a llenarlo de lubricante. Voy a poner acá. Ay. Bien lleno de lubricante, ¿sale? Ahorita es normal que... Ay, ¿dónde está tu celular? Tienes tu... ¿El mío? Sí. Ah, ya en el sillón. Es importante que traigas tu celular, ¿sale? Y aquí está la entrada. No lo veo. Aquí. ¿No lo ves? No. Se movió. ¿Qué hago con Vas esto? a poner el cronómetro. Ah, ok. No. A ver, ¿ahí lo ves? Es que creo que... Sí. Tú acomódalo. Ahí. Ah, ok. ahí, perfecto. Entonces, aquí está la entrada de la vagina. Vamos a poner lubricante ahí, ¿sale? Y con movimiento, ve cómo lo estoy metiendo, con movimientos circulares vamos a irlo metiendo poco a poco, hasta que sientas un tope. Hasta ahí, creo. Como que... ¿Molestó? Ahí, creo. No sé cómo se siente el tope. Es que como que hay algo. Como que... ¿Quedó gasa? Sí. Sí, creo que sí, ahí está. Ok. Hazlo tú. Ahí está. Como que tienes un topecito ahí. Sí, es lo que le iba a decir. Pero no duele. No. Échale. Ahí estás. ¿Sí? O es que no sé cuánto, de Pu- 12 centímetros. Puedes asomar un poquito si tú quieres. Ok. ¿Sale? Si ves los puntitos. Sí, Ok. pues, ¿cuántos tiene? Porque veo 1, 2, 3, pero... Ese es el segundo ya. Ah, ok. ¿Sale? Entonces ahora sí, con tu celular, pon el cronómetro. Uy, estoy más nerviosa de lo que pensé que me iba a doler. Ahí está. ¿Te duele? No, Ok. Pon 30 minutos. realmente pensé que sí me iba a doler. Digo, pon 20 minutos. Porque como ya estás previa, dilatada, Ok. entonces vamos a dejarlo ahí un ratito. 30 minutos me tiene que quedar. 20. 20. Generalmente son 30, pero como ya tenías un taponamiento, eso es normal. Hay que hacerlo mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Ok. ¿Sale? Porque tengo ese como vadito, porque sí, lo siento. O sea, no me duele, Es que pero como que... Es la anatomía, te digo. No sé si eres sexualmente activa antes. ¿Sale? A veces. Ok, X. Pero conforme más relaciones sexuales se tienen, hay una cierta inflamación en esos tejidos por Ok. el sexo anal. Entonces, cuando yo hice ya no te quise explicar cuando estaba el chavo. Ok. Pero cuando hacemos el canal, esos tejidos están más duros, ¿sale? Están como que un poquito más, pues sí, un poquito más tensos. Entonces, cuando yo dice que como que se pare un poquito difícil, o sea, el tejido, entonces parte de ese tejido pues crea como un tabique. Ese es el tabique que tenemos que mantener abierto. Ah, ¿Sí me ok. explico? Entonces eso es lo que está pasando ahorita. Ah, ya. Pero pues no molesta, simplemente es de vencerlo poco a poquito. Ah, ok. ¿Sale? Sí, no molesta. Para nada. Pensé que sí iba. Sí. Yo pensaba que se iba a sentir como más presión o algo así. No, se siente rico. Se siente rico, ok. No, realmente no siento mucho, pero siempre piensas como que te va a doler o así, ¿no? Eso es bueno. Sí tenía miedo. Ya me alegraron el día.
Yo creo que era más por eso. La verdad es Tal que vez sí. la mayoría de las chicas, el día de las dilataciones, o sea, se ve una seriedad importante, porque como que sí piensa. Por eso hago los videos, para que sepan que no, pues no molesta, ¿verdad? Es normal que ahorita salga un poquito de sangre, ¿sale? No te espantes. Ok. El injerto que tienes adentro está sobrado, o sea, es bastantito. Por lo mismo, por lo de la cavidad, para que si se contrae, que no sea mucho. Ah, ok. Ya. ¿A lo largo o a lo ancho? ¿Cómo es? No entiendo. A los dos, a lo ancho y A lo fondo. ¿sale? Ok. Ya te sientes más relajada, ¿verdad? Ya. Sí se te ve en la cara. Ya, sí estaba bien tensa, bien Yo creo que era más triste, esto. no sé. Sí lo pensaba, pero pues siempre trato de cuando me va a pasar así, no. Pues ya andaba chille, pero pues no, pues ya. Alegre. Entonces siempre 20 minutos, ¿verdad? 20 Le hago así como me enseñó y 20 minutos. Es mañana, tarde y noche. Noche. ¿Correcto? Ok. ¿Qué día te vas? ¿A Chiapas? No sé. Había quedado que después de esto me dijera más o menos, pues cómo voy para más o menos calcularle al vuelo. Yo te diría que como el tiempo no va a estar bonito, ¿sale? Si gustas, ve ahí si hay vuelos, te veo el sábado y el domingo si quieres volar. No se rompe ni nada. ¿Qué? Los puntos y todo eso. Siempre hay un riesgo de que haya alguna ruptura, ¿sale? Pero para eso me vas a estar mandando fotitos, ¿sale? Okay. Si es una ruptura de un puntito, pues no hay ningún problema, ¿sale? Okay. Si veo que hay más, la verdad es que siempre que se rompen puntos hay más riesgo de que los cerremos a que los dejemos abiertos. Número 1, porque tiendes a cicatrizar mal. Y número 2, porque tiene más tendencia a la infección. Es mejor a veces dejarlos abiertos, curación y solito se cierra, ¿sale? Ok. Porque a veces sí me insisten de que, doctor, mejor ciérrame lo que no sé qué, pero es más riesgo, es más fácil que estés haciendo la curación. ¿Por qué? Porque conforme te estás dilatando, el canal pues obviamente tiene que agarrar más espacio. Y si lo cierro, vas a batallar, se pueden abrir los puntos otra vez, etcétera, etcétera. Ok. Por la misma inflamación. Entonces aquí lo ideal es, te reviso, si todo bien, el domingo pues vueles. Ok. ¿Vale? Y si hay algo, por ejemplo, mañana que te vas, llegando allá te haces la dilatación. La dilatación siguiente sería en la tarde-noche. Ok. Por ahí de las 7. Y luego en la mañana tempranito hasta tu dilatación. Yo voy a dejar todo firmado para que no haya ningún problema y te puedas ir de ahí. Ok, perfecto. ¿Sale? Para que pues, les digas que estén como aquí como a las 11, porque mañana sí va a estar frío. Sí, sí, es lo que estaba viendo. De todas formas, a las 11 viene por mí, mi amiga. Tiene su coche y todo, entonces me voy a ir más tranquila. Bueno, y ya si puedes, te digo, a menos que pase algo, que yo creo que no, ¿verdad? Pero a menos que pase algo, pues te veo si Dios quiere ¿El sábado? El sábado. Ok. Sí. Bueno, entonces cuando me meta a bañar, bien seca. Sí, ese es Súper secarlo. con Ok. gasitas, secas muy bien. Hay más guantes. ¿Vale? Hay más guantes. Guantes sí. No, ahorita para... ¿De Si curaciones quieres me con tengo que hacer algo? ¿Alguna ¿Cómo? curación? Ahorita, sí. Otra vez microdacin. Y Bueno, ¿cómo tengo que curarme más bien? ahorita te voy a decir. Ok. No te apures. Es que
Se me olvida que estaba acá. El penrose está mañana. No, pues se lo quito ahorita de una vez. Sí. ¿Y el toalla quiere que le explique? ¿Miras? Sí. Sí. Antes de bajar un poco. Mire ya. Ok. Vas a voltear tu calzón. Eso se ve aquí. Y luego así. Ujú. Esa es la parte de enfrente y esta es parte La de atrás, y sí. la de atrás. La despegas y la vas a pegar justo en medio. Aquí es esto que se ve así como dobladito en medio. Le presionas, se pegue bien. Lo acomodas de atrás. Y esta pestañita que trae aquí tiene pegamento. Para las alitas. Sí. Ujú. Las volteas, las pegas aquí abajo. Después de mis curaciones ya no me pongo gasas ni nada, ¿verdad? Sí, vas a poner una gasa y nada más una. Ahorita te voy a decir cómo. Y la toallita. Ok, y ya. con eso. Trata de descansar, de mantener las piernas siempre cerraditas. Ok. No las cruces ni... Porque son ¿Por qué? bien confianzudas de que no me duele. Y si llegan a la consulta y con las piernas todas cruzadas. Ah, ¿es malo o pasa algo? Se rompen los puntos ahí, sí. Ah, ok. Se la va a poner aquí, está lista. No, hasta ahorita he sido muy obediente de no cruzar las piernas ni nada. He estado Así debe de ser. atrás. Bueno, entonces, microdacin nada más me voy a poner. Microdacin y secar muy bien. Ok. ¿Qué más tenía que preguntar? Ah, bueno, y a la hora de hacer pipí, bueno, ya me dijo que la primera vez va a ser Sí, puede ser que las primeras veces sale porque está inflamado todo. Entonces no hay Salga así. problema. Yo siempre les digo que cuando hagan... La pipí es estéril, entonces no hay ningún problemita. Ah, ok. ¿Sale? Entonces si se puede, microdacin otra vez y secar muy bien. Ok. El microdacin ahorita, como hay mucho tejido muy friable y todo eso inflamado, pues el microdacin es un antiséptico, entonces Ok. ayuda a mantener. Pero si hiciste pipí y sentiste que chorreó, secar muy bien. Ok. ¿Sale? Se inflamó este labio, mira. Este labio está un poco más inflamado que el del otro lado. ¿Sí? Ujú. Pero Es normal. ok. ¿Sale? ¿Pero es por lo que me metí ahorita o así estaba desde un principio? No, porque así sí lo vi estaba. inflamado. Sí, ajá. Y el ¿cómo se llama? Me olvidé. El drenaje. Ajá. El drenaje ahorita, al ratito se lo quitamos. Sí. Ok. Bájalo. Sí. No, sí, llevo 10 minutos. Ah, sí, se demora. ¿Me Sí. echas un grito? Sí, 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 puedes poner una película, una serie. Sí. No, ayer andaba viendo esa serie que no había visto, pero creo que no me hizo muy bien tampoco. Es como de romance, yo dije. Y yo sensible, y dije, aquí no hay nadie. Pues a chillar, no me quedó de otra. Claro, me considero muy fuerte para andar llorando, pero Pues es bueno a veces llorar. Yo hay veces que quiero llorar y me no ganó. puedo. Yo pensé que de aquí era originario. No, yo soy de Tampico, Tamaulipas. Tú sí eres originaria de... De Chiapas. ¿Y ¿Me allá gusta qué Monterrey? haces? No tengo mucho por hacer más que ir a trabajar y al gimnasio. Bueno, o sea, que es lo que yo extraño. también. No te apures. Tengo un mapache de mascota. ¿En serio? Se llama Frida. Pues ahí abundan, entonces. Pero si es tu... O sea, lo tienes en tu casa. Ajá, ¿O así? Ah, sí. ok. Digo, está, no afuera, tiene pues su techito y todo, está bien compuesto porque pues son muy traviesos.
Y mi mamá me dijo, yo te lo dejo, pero pues allá ponle ahí sus ramitas para que ella se cuelgue y todo, porque destrozó las cortinas, los muebles los muerden, todo. Tienen como como perritos, y hasta que lo destrozan. Y todo rasga, todo agarra, y todo le da curiosidad, entonces. Pero son bonitos porque la agarran, a mi mamá le encanta cómo agarra con las manitas y cómo come, entonces, pues ya la tenemos allá, vamos, jugamos con ella y todo se sube aquí, todo. ¿Y qué come? De todo, son omnívoras. Oh, ok. Entonces a la mañana les doy, obviamente le compro croquetas para gatos, su huevo cocido y tortilla. Y ella es fan de la galleta. Entonces cualquier galleta que le den, no, ella feliz. Y de ahí pues trabajo como gerente en un restaurante y gimnasio y ya, es como que para que lo queda tiempo. Pues está bien, yo ando igual. Puro No gimnasio. crees que salgo mucho. ¿No? No, salgo muy poco. O sea, yo soy del plan de estar en la casa. Eres hogareño. ¿No Sí. extrañas a tus papás? Cada cuánto vienes. Sí los extraño. Vienen, ahorita como le estoy arreglando la dentadura a mi mamá, vienen de que una vez al mes más o menos. Ah, ok. Entonces, pues aquí se la pasan Contigo. conmigo. Eres feliz con tus dos perritas, eso lo he visto. Digo yo, ay, qué padre. De repente sí me sacan canas. Ya sé, son dos. Pero la chiquita es la que es bien peleonera. La blanquita. Sí, cada rato se está pele y pele. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo ya aquí? En Monterrey, 10 años. Uf, ya. Ya tengo mi INE. La saqué este año apenas de aquí. ¿Ah, sí? Pero la saqué porque este año fui a votar aquí. Y me arrepentí porque era una fila enorme. Porque fui a la de foráneos. Ajá. No, hombre, me tardé bastante para poder votar y la fregada. ¿Qué dijiste mejor de acá? Y luego me estaba cambiando de departamento. Y no, hacía bastante sol. Me torcí el tobillo y andaba todo mal. No, hombre. Día pesado. Total, ya, sí. Dije, no, ya tengo que sacar mi INE. Y Por fin después de 10 años. Después de 10 años. ¿Pero dónde estudió? Yo estudié, medicina la estudié en Tampico, en la Universidad del Noreste. Ya. Y luego allá hice el servicio, el internado, y acá me vine a hacer la residencia. Y estuve en urología en el universitario 5 años. Ajá. Y saliendo trabajé como 3 meses y ya luego me fui a Serbia a hacerlo reconstructivo. Y estuve ahí 1 año y medio y ya luego me regresé para acá. ¿Te gustó Monterrey o por qué acá? Porque, pues, número 1, Tampico es una ciudad pequeñita para hacer esto. Ah, ok. Entonces, sí hay aeropuerto, pero generalmente son muchas escalas. Entonces sí necesitaba. Y como que, pues no estudiaste tanto como para no hacer lo que te gusta. Claro. Y dije, no, pues, aparte, yo estuve tratando de ver si me podía establecer en Tampico, pero ya no me hallaba. Es diferente, totalmente. Sí, ya no me hallé y y ya, pues decidí aquí echar raíces. Súper bien. Pero ¿cuántos años tienes? Si no es... 35. Ah, estás bien joven. Sí. Yo por la edad de tus papás, como dijiste, están muy, muy grandes, te imaginaba como de 40 y algo. Dije, no, pues se ve bien joven. No, mis papás tienen 70, van a cumplir 70. ¿Eres hijo único? No, tengo 3 hermanos. Tú eres el más chiquito, ¿verdad? Sí. Qué padre. ¿Tú eres hija única? No, somos 3. Mi hermano el mayor, de ahí sigo yo de hija, y mi hermano el menor. Pero creo que soy la menos consentida. ¿Sí? Soy la más rebelde, la que siempre ha hecho Lo que quiere. Me apoyan, me quieren, pero como todo. siempre he sabido que los consentidos, los papás, aunque digan que no, siempre tienen consentidos. Y en el caso de mi mamá ha sido el mayor
y en casa de mi papá el menor. Pero porque tienen son como muy similares, pues entonces como que agarran así. Y a mí quien me cuidó mis primeros 3 años de vida fue mi abuela. O sea, sí estaban mis papás, pero pues trabajaban y me dejaron con mi abuela. Entonces cuando ella fallece, cuando yo tenía 3 años, pues yo sentía que se me había ido todo. Eso me lo cuenta mi mamá, no recuerdo bien, pero por eso, no es que no ame a mis papás, sí los amo, pero no soy tan allegado a ellos. Yeah. Y yo veo, mis hermanos son como tú, de abrazar a mis papás y así, besarlos y todo, y a mí no me nace. O sea, yo los veo y digo, ya con darle un beso en la mejilla a mi mamá, ya me voy, es más que suficiente. Casi no los abrazo. Con mi papá me llevo ahora mucho mejor. Anteriormente peleaba mucho con él, mucho. Entonces, te digo que siempre que están los consentidos, pues yo salgo así como tal. O sea, a mí me consienten en otras cosas, pero sé que los consentidos son ellos, entonces. Y a mi hermanito le encanta el fútbol, a mí lo detesto, no me gusta. Y mi papá es futbolero. Y el chiquillo le sale así. Pues sí. Pues se fue para allá. Y esta otra chiquilla le salió por otro rumbo, no, pues ha sido complicado para mí, en cuestión de eso. Me aman, no son groseros ni nada, pero es complicado. Pues tal vez por eso también me solté a chillar y dije, ay. Pero pues así toca, no pasa nada. Pues como todo. Como todo. Por eso la que sale. Todos dicen que yo soy el consentido. Sí, seguramente se ve. Pero no, fíjate, yo siento que no. O sea, todos nos han querido igual. Y todos hemos tenido, o sea, todos tenemos como que, pues nuestras cosas, ¿verdad? Y como todos, por ejemplo, todos pasamos por edad de rebeldía y lo que quieras. No, pero yo siento que sí, los pequeñitos sí son consentidos al final. Es diferente. No, pues yo casi no les he dado problemas a mis papás. Hasta ahorita. Así de un chico. Toco madera. Al contrario, creo que... O sea, si me he revelado es por lograr cosas buenas. O sea, nunca ha sido una rebeldía de cosas que no es que desaprovecho, ¿sí me explico? Sí, claro. Entonces, entre lo bueno, pues, malo. Bueno, pero están contentos. Sí. Se ve. Se ve que los que pasan más tiempo, creo que contigo, que con tus hermanos. Pues que ya están casados solos. Pero tú vives lejos. Algo así. Y prefieren venir contigo. Estoy segura. Se ve. Sí. Bueno, se ven las historias. Sí, les gusta historias. estar acá. Sí, les gusta. Aparte tienen vista bonita aquí. Aparte los conscientes, ¿cómo no? Se sienten felices. Ya. Muy bien, pues ya acabamos. Ok. Platicando se va más rápido. Sí, ya. Cómprate un perico. Ya. Esto quería también, ¿eh? Mi papá se compró 2. Ajá. ¿Y si hablan? No, nunca hablar. Velo sacando así como lo metiste. Así dándole vueltas. ¿Se te ha hecho muy difícil? No. Solo como es mi primera vez. Como todo. Es como nervios. Pero... ¿Oh? O sea, me entró hasta un 3, digamos. Sí, casi por aquí. Súper bien. Tengo buena profundidad. Creo. Sí, es muy buena, ¿Sí? Muy buena. Bueno, mira, ahorita voy a hacer un lavadito. Ok, es lo que iba a preguntar, ¿cómo limpio esto? Una gasita nada más y se acabó. Sí, ok. Taca, taca, taca. ¿Debo usar siempre guantes? No, yo los uso porque pues no son mis secreciones. Claro. Aparte no creo que esté sangrando, o sea, ahorita porque es la primera vez y está un poquito... ¿Dónde me dejó Fanny? Aquí está.
Ok. ¿A los puntos a los que te refieres que si se me rompen son ¿Qué? estos? ¿Los puntos? Son... ¿O por dentro? Porque por dentro, pues... No, por dentro es muy difícil. Mira, esto lo voy a poner aquí. Ok. ¿Viste que le eché microdación? Sí, sí, sí. Bueno, spray. Sí. Ese es un antiséptico. Y ya lo guardo. Sí, después lo puedes cambiar por, ¿cómo se dice? Por agua y jabón y secar muy bien los dilatadores. Ah, ok. ¿Sale? Entonces, ahorita lo voy a hacer con una jeringa, puede ser con una perilla, ¿sale? Entonces, aquí está el canal. El canal, sí, ya. ¿Sale? Entonces, despacito, agua. ¿Es pura agua? Sí, es pura agua. Ok. ¿Sale? Lo puede hacer con una perilla. Y agua de tomar, no agua de la llave. Ok. ¿Sale? Entonces, otra vez. ¿Sale? Ok. Compra pañales para perrito. Una vez a la semana se va a hacer esto. ¿Sale? Ok. No es necesario hacerlo todos los días. Ah, ¿introducirme agua? Sí, Ah, yo pensé que era... todos los días. No, ahorita porque pues, tuviste mucho tiempo el dilatador. Ok. Por eso lo hacemos. Entonces, ya terminamos. Hay que echarle mucho microdacin. Ok. Entonces no tiene que ser cada que me dilate lo de la agüita. No. Ahorita por cuestión de que tuviste un taponamiento, pero generalmente el lubricante sale solito, ¿sale? Ah, ok, perfecto. Y secar muy bien aquí en esta parte. ¿Sale? Que es donde están las, Ok. Ok. Voy a limpiar un poco acá. Ok. ¿Te vas a meter a bañar? Sí, yo creo que sí. Bueno, Fanny ya te dejó preparado ¿cómo se llama? El calzoncito para Sí. que te lo pongas. Ok. Entonces te voy a dejar aquí unas gasas. Con eso me seco bien y listo, ¿no? Sí, te voy a explicar cómo vas a dejar la gasa que te comenté. Ah, ok, perfecto. Ah, sí, es cierto. Agarra una gasita. Ok, la extiendo. Sí. Y la vas a dejar aquí, en esta parte. Me la meto. Trata de meterla un poquito, ¿sale? Y después la dejamos aquí. Y ya te pones el de ¿sale? Ok, perfecto. Déjame. A lo mejor el drenajito no te lo quito porque veo que sí drena un poco, ¿sale? ¿Sí? Ok. Entonces por seguridad lo dejamos un ratito. Lo que sí es, lo voy a recortar. Ok. ¿Ya te sientes mejor? Ya. Yo creo que era eso. Aparte platicar hace bastante bien. Y aparte que tengo que estar enfocada a ver cómo le hacía. Pues no tiene muchos chistes, pero sí es de paciencia. Pero Pues sobre sí, todo que tú ajá. que tienes ese tabiquito, despacito, irlo moviendo y sale. Ah, ok, perfecto. ¿Y por qué hay diferentes colores? ¿Pero es lo mismo? No, Son más gruesos. no es lo mismo a este. Más grueso. Ah, ok. Y este es mucho más grueso. Y este, Pues ya ni se diga, ¿no? ¿sale? Aquí te dejo las instrucciones. Ok. Ay, ahorita te las doy, pero aquí está. Déjame. Tiro esto. En la tardecita, dilátate como a las 7 más o menos. Ok, entonces hoy solo dos. Sí, ¿Hoy solo dos? porque esta fue la de la tarde.
Ok. porque ya casi son las 12. Luego la siguiente como a la tarde y mañana tempranito. Ok. Déjame. Ya si quieres puedes bajar tus piernitas. Ay, gracias. Hazlo todo con mucha calma para que no te vayas a lastimar. Ya viste que es muy sencillo. Ok. No requiere mucha... Ciencia. Más que ciencia, pues es un hábito que tienes que formarte, sobre todo los primeros días. Vale. ¿De qué horas a qué horas trabajas? De 5 de la tarde hasta las 12. Bueno, ahí igual vas a tener que dilatarte mañana, tarde, y la de la nochecita llegando del trabajo. A las 12. Solo son los primeros tres, dices uno, solo son los Ay, primeros no, 3 si no meses. se va a cerrar. Son los primeros 3 meses. Aquí te voy a poner todo. Ok. ¿Vale? Son los primeros 3 meses y después nada más en la mañana y en la noche. Y después de esos 6 meses una vez al día. Ok, perfecto. Bueno, me imagino que en las instrucciones viene el cambio Sí, aquí están. de tamaño, ¿no? Aquí viene. Ahorita las lees, te los voy a poner Ok, aquí. gracias. Y esta es la receta. Mañana gracias. lo surten. Sí. Es un antibiótico, 1 al día, por 6 días. Es un analgésico en caso de dolor. Y dorixina flamesa es para desinflamar cada 12 horas, 6 días. Ok. Y si puedes comprar árnica. Árnica. Ajá, Ok. en tabletas o en té. Cualquiera de los dos ayuda a desinflamar más. Ah, perfecto, sí. Te voy a poner aquí. Ok, muy bien. Y listo. Déjame ver si se...